Para el 22 de noviembre de 1952, fue inaugurada por el general Marcos Pérez Jiménez la televisora nacional. Las emisiones empezaron a las 10:15 de la mañana con la proyección del escudo e himno nacional. Debido a una falla en los equipos, fue puesta en funcionamiento el 1 de enero de 1953. También, para 1953, el locutor venezolano Gonzalo Veloz fundó el primer canal de televisión de capital privado con fines comerciales. Inició sus transmisiones de prueba el 4 de marzo de 1953 y sus transmisiones regulares comenzaron el 1 de junio de ese mismo año. Sus transmisiones duraban entre las 4 y 12 a.m. Fue la primera estación de televisión de Venezuela en transmitir carreras de caballos y de lucha libre. Ubicándose como el tercer canal fundado en Venezuela, RCTV nace el 15 de noviembre bajo la dirección del empresario y explorador William Phelps. Fue patrocinada por la Corporación Radiofónica de Venezuela, empresa propiedad de William Phelps, Jr., el grupo Phelps y la estadounidense RCA. Dicha empresa cambió de canal 7 al 2 de la banda VHF. Debido a problemas económicos, Televisa suspende sus transmisiones a mediados de 1960 y se declara en quiebra. Poco después, entonces el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, le propuso a Diego Cisneros que adquiriese este canal bajo licitación. Diego Cisneros aceptó dicha oferta y unos meses más tarde, el 27 de febrero de 1961, se inauguraría la actual Venevisión, aunque su señal volvería al aire un par de días después, es decir, el 1 de marzo de 1961. Para 1964 se crea el cuarto canal con cobertura nacional, Cadena Venezolana de Televisión. Fue creada como una emisora privada de alcance local en la ciudad de Caracas, por la familia de empresarios Vollmer, comenzando sus transmisiones en frecuencia 8 en VHF, bajo el nombre inicial de Cadena Venezolana de Televisión Compañía Anónima, el 1 de agosto de 1964 a las 7:30 p.m. El 31 de agosto de 1974, debido a problemas financieros originados por la fuerte competencia de las ya consolidadas cadenas RCTV y Venevisión, el canal fue tomado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y fue el 8 de abril de 1976 que adquirió el nombre actual. Para 1974, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se decide prohibir cualquier transmisión en color. No obstante, su sucesor, Luis Herrera Campins, decreta el establecimiento de la televisión en color en el 1 de diciembre de 1979, el cual entra en vigencia en forma definitiva a partir del 1 de junio de 1980. Para agosto de 1988 fue fundado Omnivisión, el primer canal por suscripción con programación variada de los principales canales internacionales. En 1988 se crea el quinto canal con cobertura nacional llamado Televen. Es un canal de televisión abierta venezolano de capital privado, fundado el año de 1986 por Omar Camero Zamora. Comenzó sus transmisiones el 3 de julio de 1988 y fue el primer canal de Venezuela en transmitir durante las 24 horas del día, primero los fines de semana y posteriormente todo el día. El 1 de diciembre de 1994 sale al aire Globovisión. Es un canal de televisión venezolano que transmite noticias las 24 horas del día. Además, Noticias Globovisión, el noticiero del canal Globovisión, tiene programas de política, deportivos, culturales, de farándula y entrevistas. El 5 de diciembre de 1997 se establece como una cadena de televisión privada de Venezuela, Meridiano, dedicada exclusivamente al deporte nacional e internacional perteneciente al bloque de armas, que es propiedad del diario Meridiano y Radio Deporte. Para el 2006, el presidente Hugo Chávez informó que no renovaría la concesión de RCTV, la cual terminaría el 27 de mayo de 2007. El mandatario sostuvo que la negativa a la renovación se debió a una supuesta posición tomada por Radio Caracas Televisión durante el golpe de Estado del 2002. A las 11:59 de la noche del domingo 27 de mayo del 2007, Radio Caracas Televisión finalizó sus transmisiones. Por otra parte, RCTV Internacional inició sus transmisiones el 16 de julio del 2007 y su señal era exclusivamente transmitida en Venezuela y el Caribe. La transmisión de RCTV fue suspendida el 24 de enero del 2010 por orden de Conatel en las compañías de cable,
ya que según este organismo, la empresa no cumplió con la ley de responsabilidad social en radio y televisión al no transmitir mensajes oficiales del gobierno venezolano. TVS es un canal de televisión abierta venezolano lanzado en 2007. El nombre es una abreviatura comercial de la empresa que ha sido titular de la licencia desde el 2007 hasta la actualidad. Está operada por la Corporación Venezolana de Radiodifusión y controlada principalmente por el gobierno venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Esmeralda. Yo estoy sufriendo, sin ti me estoy. La radio en Venezuela. Las primeras actividades de radiodifusión en Venezuela fueron realizadas en 1926 por Luis Roberto Scholz y Alfredo Müller. En esta época el país estaba sometido en un régimen dictatorial presidido por el general Juan Vicente Gómez, lo cual hacía difícil la instalación y funcionamiento de este tipo de actividades. A fin de hacer posible la instalación de una estación de radio, Müller y Scholz se vieron obligados a buscar apoyo en personalidades políticas cercanas al propio dictador, y en tal sentido lograron interesar en el proyecto al coronel Arturo Santa Anna, quien era edecán de José Vicente Gómez, hijo del dictador y segundo vicepresidente de la República. La elaboración de Santa Anna fue posible en la instalación de la estación de radio Aire Broadcasting Central de Caracas, que comenzó a transmitir en Caracas el 23 de mayo de 1926, con una programación constituida por emisiones informativas, musicales y obras teatrales. Los estudios quedaron establecidos en la esquina de El Tejar, mientras el transmisor fue ubicado en un local marcado con el número 68 en la esquina de San Roque, cerca de Nuevo Circo. El discurso de inauguración fue pronunciado por el historiador y académico Eloy González. El financiamiento de la emisora provenía de una especie de tasas o contribuciones que se cobraban a los usuarios poseedores de aparatos y receptores de radio por una suma mensual de 20 bolívares, tomando en cuenta que la misma no tenía anuncios comerciales. Aire tuvo una corta duración, ya que en 1928 el dictador Gómez descubrió una conspiración en la que supuestamente estaría involucrado su hijo, lo cual propició la inmediata destitución de su cargo, así como el cierre de la emisora. La fase de comercialización de la radio en Venezuela se inicia 2 años después del cierre de Aire, el 9 de diciembre de 1930. Comenzaron las emisiones de Broadcasting Caracas. La emisora nació libre de compromisos políticos por iniciativa de Edgar Anzola, ex empleado de Aire, quien logró motivar para el proyecto al empresario William Phelps. Después de un arduo trabajo, se tiene todo listo para que Broadcasting Caracas salga al aire. Se realizan cuidadosas pruebas para determinar que todos los equipos funcionen a cabalidad. 2 de estas pruebas tienen una singular importancia. Una de ellas se realiza el 9 de diciembre de 1930 desde la plaza del Teatro Nacional, con motivo a inaugurarse la estatua de Henry Clay, dándose así la primera transmisión en remoto en Venezuela. Esa fecha marca la salida al aire de esta nueva emisora que opera con un transmisor de apenas 100 kilovatios. Al día siguiente, desde los salones del Country Club, salen al aire ejecuciones de la banda de crucero norteamericano Northampton, a propósito de la visita a La Guaira. En su programación incluyen musicales desde las 7 de la noche hasta el cierre a las 10, pero las transmisiones comienzan a las 6 de la tarde con el diario hablado, que se considera el primer informativo de la radiodifusión venezolana.
También a esa hora se puede escuchar las noticias del Panorama Universal, cuyo eslogan es "Dígalo por Panorama Universal y lo sabrá Venezuela entera". Es todo un éxito. A partir de 1934 se comenzaron a fundar emisoras en las principales ciudades de Venezuela, entre las cuales destacan La Voz de Carabobo, Ondas Populares, Emisoras Unidas y La Voz del Táchira. Para 1935 fallece Juan Vicente Gómez y se instauró un nuevo gobierno que presidió por el general Eleazar López Contreras. A partir de este momento, la radio comienza a tener crecimiento. En julio de 1936 crea la Dirección General de la Radiotelefonía y la Radiodifusión, que da origen a la Radio Nacional. El 29 de julio del mismo año, cuyos estudios están instalados en los altos del Teatro Nacional y solo opera durante 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para los años 30 se estrenó el género dramático en Venezuela, aquí en donde nace El Derecho de Nacer, la radionovela que paralizaba la ciudad de Caracas a las 6:30 p.m., que fue protagonizada por Luis Salazar, América Barrios y Olga Castillo. Es importante mencionar que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez impide la transmisión de radionovelas debido a que algunas de ellas tenían un fuerte contenido social, como Divorciadas, Mujeres en mi vida, El dolor de ser pobre y Los hijos del pecado. Desde 1926 hasta la actualidad han existido al menos 500 estaciones de radio en Venezuela y un sinfín de locutores que han hecho historia en ella, como son los reconocidos Kiko Bautista, Nelson Bocaranda, Luis Chatén, Erika de la Vega, Gilberto Correa, Román Losinski, Emilio Lovera, Verónica Gómez, yo soy Daniel Andrés Reño Prado, Tolina periodista egresado y de la Universidad Sergio Ponte Novelli. Ávila de Venezuela. Actualmente formo parte del Departamento de Comunicación del Real Madrid y también soy el corresponsal en Europa de Meridiano Televisión, medio en donde me pude desempeñar durante 2 años en el programa Tercer Tiempo principalmente. Acerca de la pregunta que me hacías de por qué seguir apostando por medios como la radio y la televisión, personalmente te puedo decir porque son los dos tipos de medios, por así decirlo, que siguen siendo más fuertes a nivel global. A pesar del repunte y del gran avance y de la forma en cómo nos ha cambiado la vida las redes sociales, ellas mismas tienen un techo, ya sea el tema del número de caracteres, el espacio para la noticia, y sí, hay que estar consciente que muchísimas personas hoy en día pues consumen principalmente contenido y información por allí, pero a la hora de profundizar un tema, pues siguen siendo la radio y la televisión esos medios que continúan llevando la palestra a nivel mundial. Ya sea desde el punto de vista pues deportivo, que es mi caso, para ver un partido de fútbol, la gente va a optar primero por radio y televisión, ya sea para escucharlo o para verlo y escucharlo por la pantalla. Y claro que para ver lo que son los informativos y tener más abundancia de información y de noticias de cualquier índole, por supuesto que la radio y la televisión siguen siendo de esos principales pioneros, por así decirlo, para que todo el mundo consuma un contenido un poco más explicado. Por las redes quizás te colocan lo más importante. Hay que tener en cuenta que el tiempo de lectura estimado por persona o por visitante en una página web es de como mucho 7 minutos, y esto es llevándolo al extremo. Por lo general son de 2 o 3 minutos, al menos el 60% de las personas que consumen contenido por páginas web. Así que por el momento te puedo decir que tanto la radio como la TV siguen siendo quizás el epicentro de captar más audiencia, captar más público para mantener informado a todo un país y a todo un mundo, bueno, obviamente englobando todo esto. Así que bueno, nada, esta es mi apreciación, te mando un fuerte abrazo. Hola, yo soy Valentina Tobar, tengo 22 años, soy animadora en Canal I, en el programa Geneles 2.0, que se transmite de lunes a viernes a las 3 de la tarde. También recientemente empecé en una nueva faceta como locutora en Ranking 100.7 FM, en un programa que se transmite los sábados a las 9 de la mañana llamado Expreso Sabatino. Y pues mi más grande orgullo, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela en la carrera de Estudios Internacionales. Me preguntaron por qué pensaba que la televisión era tan importante y por qué debía trascender de alguna manera entre generación y generación cuando lo ponemos o lo comparamos con estos nuevos medios de comunicación como YouTube, Twitch, TikTok, Instagram que están surgiendo.
sobre todo YouTube. Y pues yo nací en los años 90 y por tanto siento que pude experimentar un poco el cambio de paradigma que se viene dando muy paulatinamente entre estos medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio, los periódicos y los digitales, absolutamente, como YouTube, como bien dije anteriormente. Y pues yo siento que antes de comenzar a trabajar en la televisión, que tengo 1 año y medio ya allí, yo veía muchísimo a YouTube porque sentía que era lo que más se encajaba a lo que yo quería ver. Es decir, yo podía decidir en qué momento podía ver el contenido que yo quería ver. Igual con Netflix y Amazon Prime y todo este tipo de plataformas de streaming. La cosa es, cuando yo comencé a trabajar en la televisión, me di cuenta que era muy distinto la vibra que se sentía al ver algo grabado de pronto pues en un estudio o en la casa de alguien, tú y la cámara, algo grabado en un estudio. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente con la globalización y todos estos procesos de cambio masivos que estamos viviendo, sobre todo ahorita con la revolución naranja y todo este tipo de cosas, es lógico que vamos a experimentar estos cambios, sobre todo en la manera en la que los comunicamos. Pero yo siento que particularmente cuando uno trabaja en la televisión, cuando tú haces televisión, ya sea que estés frente a la cámara, detrás de la cámara, cualquiera que sea el papel que tú cumplas, es una magia distinta. Y es una magia distinta en el sentido de que es un equipo de 20, 30 personas que están trabajando para que salga 1 hora de programa. Es decir, el hecho de llegar al canal, llegar al estudio, encontrarte con los camarógrafos, con la gente de escenografía, con la gente de iluminación, de maquillaje, lo que sea, cualquier persona que trabaje en ese tipo de ambiente es maravilloso, porque el contacto humano es lo que hace que se produzca lo que uno ve en la televisión en un momentico, es justamente producto de ese contacto humano y de ese trabajo. Y de allí yo creo que viene la mayor magia de la televisión, el entender que tú no estás trabajando solo, que estás trabajando con un equipo enorme de personas y que debe ser justamente un trabajo en equipo. Además de esto, también me gustaría añadir que la adrenalina que se siente al estar en un estudio y la presión que se siente de que no estás en tu casa y que te puedes equivocar y puedes volver a repetir, la presión que se siente de saber que estás enfrente de una cámara y que tienes que hacerlo bien a la primera o a la segunda vez, y si es un programa en vivo, como es mi caso, más todavía, porque imagínate, tienes toda esa presión de la gente que te está viendo así y que es tiempo. Literalmente el tiempo en televisión es dinero y es mucho dinero. Entonces eso es una magia muy chévere que se siente cuando uno trabaja en televisión. Además que siento que todavía a los medios digitales le queda un largo camino que recorrer antes de tener la credibilidad que tiene la televisión. Aunque las generaciones más jóvenes se están inclinando hacia estas plataformas nuevas, yo siento que todavía le queda un largo camino que recorrer hasta llegar al nivel que está en la televisión. No digo esto de una manera peyorativa, tratando de discriminar a los otros medios, porque como les digo, yo soy de esta generación y también consumo mucho contenido por internet, pero sí le falta un gran camino. Entonces yo pienso que la televisión no debería morir. La televisión debería seguir trabajando, debería seguir produciendo contenido por el hecho de que la televisión es magia. Y recordemos que en la televisión y en el cine fue donde comenzó todo. Y deberíamos seguir haciendo magia, deberíamos seguir trabajando y deberíamos seguir haciendo sueños realidad. Porque para muchas personas su sueño de pronto no es tener un canal de YouTube, sino trabajar en la televisión. Y eso jamás va a poder ser reemplazado. Entonces yo siento que también la clave está un poquito en combinar lo mejor de los dos mundos. Es decir, llegar a un punto en el que de alguna manera la televisión y los nuevos medios de comunicación sean uno de alguna manera y pues combinar las ventajas que tienen los dos. Entonces, bueno, espero haber respondido la pregunta, espero que haya sido chévere el mini análisis que hice ahí. Y bueno, un gusto siempre poder aportar de alguna manera contenido académico, contenido de mi experiencia. Entonces, bueno, un besito. ¡Mua!